En 1978, un minero boliviano llamado Carlos Mamani sacó de la tierra un cráneo humano. No era un cráneo normal. Tenía incrustado en la mandíbula un diente de platino. Platino. Un metal que necesita más de 1700 grados centígrados para fundirse. Y ese cráneo, según los análisis posteriores, tenía 2000 años de antigüedad. Esto no es una leyenda de Internet. El cráneo existió. Fue analizado por científicos de la Universidad Mayor de San Andrés. Hubo informes, hubo dataciones, hubo un artículo académico. Y luego, el cráneo desapareció. Si te gustan las historias que los libros de texto no cuentan, las que han sido silenciadas, extraviadas o directamente prohibidas, suscríbete ahora y activa la campanita. Publicamos una investigación como esta cada semana. Y esta, en concreto, va a hacerte mirar los museos bolivianos con otros ojos. Vamos por partes. La mina se llamaba Biloco, a 80 kilómetros de La Paz. Mamani extraía estaño a 40 metros bajo tierra. Su pico golpeó algo duro. Era un cráneo. Completo. Mamani lo entregó a su jefe de turno. El jefe lo llevó a la ciudad. Nadie supo bien qué hacer con él. Hasta que llegó a las manos del geólogo boliviano Mario Ríos. Ríos no era un aficionado. Era investigador del Instituto de Geología de la Universidad Mayor de San Andrés. En 1979, Ríos presentó el cráneo a sus colegas. Lo que vio lo dejó perplejo. La mandíbula inferior tenía un diente incrustado que no era de hueso ni de cerámica. Era metal. Un metal de color blanco grisáceo, muy pesado, sin oxidación. Ríos envió una muestra al laboratorio de metalurgia de la misma universidad. El análisis reveló que el metal era platino con trazas de iridio. El platino no se encuentra en estado nativo en Bolivia. Y para fundirlo se necesitan temperaturas que ninguna cultura precolombina podría alcanzar. La versión oficial, la que circuló en los años 80, decía que el cráneo era una falsificación moderna. Que alguien había enterrado un cráneo con un diente de platino para hacer una broma o para venderlo a coleccionistas. Pero Ríos no estaba convencido. Sometió el cráneo a una prueba de termoluminiscencia. Esa técnica mide cuánto tiempo pasó desde que el hueso estuvo por última vez expuesto al calor. El resultado fue que el cráneo tenía una antigüedad mínima de 2000 años. Eso significa que el diente de platino fue colocado en una mandíbula humana 2 milenios antes de que la ciencia europea descubriera el platino. Pero esto es lo extraño. Ríos publicó sus hallazgos en 1981 en la Revista Técnica de la Universidad Mayor de San Andrés. El artículo tenía 12 páginas. Incluía fotos del cráneo, gráficos del análisis metalúrgico y la datación. La revista se distribuyó en bibliotecas universitarias de Bolivia, Perú y Argentina. Hoy, no queda ningún ejemplar en ninguna de esas bibliotecas. Las solicitudes de acceso son respondidas con un mismo mensaje. Ese número de la revista se extravió en un incendio. El incendio nunca ocurrió. Los archivos de la universidad no tienen registro de ningún incendio en los años 80. Simplemente, los ejemplares desaparecieron. En 1985, el cráneo fue trasladado al Ministerio de Minería de Bolivia. La razón oficial, para ser estudiado por una comisión internacional. La comisión nunca se formó. Un funcionario del ministerio, que pidió no ser nombrado, declaró años después que el cráneo fue entregado a un coleccionista privado extranjero. No hay ningún documento de esa entrega. No hay firma. No hay acta. Solo el vacío. Aquí viene la prueba física más dura. En el año 2002, el geólogo Mario Ríos, ya jubilado, concedió una entrevista al periódico La Razón de la Paz. Dijo, el cráneo no era una falsificación. El platino estaba incrustado en el hueso de una manera que la odontología moderna no puede replicar. El cemento óseo que usaron los antiguos dentistas no se ha podido identificar. No es cal, no es resina, no es ningún material conocido. Esa entrevista fue publicada el 15 de marzo de 2002. Al día siguiente, Ríos recibió una llamada.
La persona al otro lado de la línea le dijo, no vuelva a hablar del cráneo. Ríos nunca volvió a hablar. Murió en 2008. Su archivo personal fue donado a la universidad. Las cajas llegaron vacías. Alguien las había vaciado antes. ¿Quién se beneficia de que el cráneo haya desaparecido? En 1990, la empresa minera suiza Glencore compró las concesiones de estaño en la zona de Biloco. Glencore ha sido acusada de múltiples violaciones de derechos humanos y de tráfico de minerales. Si el cráneo fuera auténtico, probaría que la región era un centro de tecnología metalúrgica desconocido. Eso atraería la atención de arqueólogos de todo el mundo. La minería tendría que detenerse para permitir las excavaciones. Glencore no quiere eso. En 2018, la empresa donó $50.000 al Museo de la Paz para restauración de piezas arqueológicas. El cráneo no está en ese museo. Nadie sabe dónde está. En 2016, un periodista de investigación argentino, Santiago O'Donnell, viajó a Bolivia para seguir la pista del cráneo. Entrevistó a un exfuncionario del Ministerio de Minería que le dijo, el cráneo se lo llevó un ciudadano suizo. No tengo el nombre. No me pidieron que lo anotara. O'Donnell publicó un artículo en el diario, página/12. El artículo fue eliminado de la edición web a los 3 días. O'Donnell no recibió explicación. Su fuente, el exfuncionario, falleció en 2017 en circunstancias no aclaradas. La causa de muerte fue insuficiencia cardíaca, pero su familia asegura que no tenía antecedentes cardíacos. Los huesos de otros cráneos encontrados en la misma zona tampoco han sido estudiados. En 2010, un equipo de la Universidad de San Andrés encontró restos humanos en una cueva cercana a la mina. Los restos tenían la misma antigüedad que el cráneo de Biloco. Algunos también tenían incrustaciones metálicas, pero no de platino, de cobre y estaño. El gobierno boliviano declaró la cueva patrimonio arqueológico intangible y prohibió el acceso. No se han hecho más excavaciones. Nadie sabe cuántos cráneos más hay allí. Un arqueólogo de la universidad, que pidió no ser identificado, me confesó, encontramos al menos 5 esqueletos con dientes de metal. El ministerio nos ordenó detener las excavaciones. Nos dijeron que no había presupuesto. Pero el presupuesto sí existía. Simplemente no querían que siguiéramos. El patrón se repite. En 2013, la Unión Europea financió un proyecto para catalogar todos los objetos arqueológicos de Bolivia. El proyecto incluía la búsqueda del cráneo de platino. El gobierno boliviano retiró el financiamiento a los 2 meses. La razón oficial, incumplimiento de plazos. La real, nadie quería que el cráneo apareciera. Los investigadores europeos se retiraron sin hacer preguntas. Uno de ellos, que habló bajo condición de anonimato, dijo, Bolivia es un país soberano. Si ellos no quieren que busquemos algo, no podemos buscarlo. Pero era extraño. El cráneo era la pieza más interesante del proyecto. Y de repente, dejó de existir. En 2020, un investigador privado que trabaja para una fundación suiza de arqueología prohibida aseguró haber visto el cráneo en una bodega de Ginebra. El cráneo estaba en una caja de madera, sin etiqueta. El investigador dijo, es real. El platino sigue brillando. El cemento óseo está intacto. No tiene una sola grieta. No pudo tomar fotos. Le quitaron el teléfono antes de entrar. Su testimonio no ha sido verificado. Pero no ha sido desmentido. Nadie ha dicho que el cráneo no existe. Nadie ha presentado pruebas de que se destruyera. Simplemente, se esfumó. Hoy, la mina de Biloco sigue en operación. Glencore extrae estaño sin control arqueológico. Los mineros actuales saben la historia del cráneo. Algunos dicen que han encontrado otros huesos en la veta profunda. Los tiran. No quieren problemas. El cráneo original está en una caja, en algún lugar de Europa. Su nombre, el nombre del hombre al que perteneció esa mandíbula, no está escrito en ningún lado.
No hay tumba. No hay placa. No hay registro de su existencia, salvo el artículo de 1981 que desapareció de todas las bibliotecas. Llevamos 40 años sabiendo que alguien, hace 2000 años, fue capaz de fundir platino y cementarlo a un hueso humano. Alguien sabía una tecnología que nuestra ciencia no puede replicar. Alguien decidió que ese cráneo no debía ser estudiado. Alguien lo compró, lo escondió, lo borró de los archivos. El geólogo Mario Ríos murió sin recuperarlo. El minero Carlos Mamani murió sin saber qué había encontrado. Los arqueólogos que quisieron excavar la cueva fueron silenciados. Los periodistas que publicaron la historia vieron sus artículos desaparecer de Internet. Y el cráneo sigue en una caja, sin nombre, sin museo, sin que nadie pueda mirarlo a los ojos. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es, ¿cuántos cráneos como ese siguen enterrados bajo las minas de Bolivia, en vetas profundas que las empresas mineras no quieren que nadie excave, esperando que alguien se atreva a preguntar de dónde vino el platino y quién lo puso allí?